palabra no está encadenada. La palabra no está encadenada. Bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigos, al curso sobre la catequesis de Monseñor Romero. La palabra no está encadenada. Es una producción de Zigzal, Fundamer, Radio Ángelus de El Salvador, el canal YouTube XTO Reset y Entre Pueblos Radio de Argentina. Desde un material didáctico, virtual y popular, intentaremos inspirarlos desde la dimensión profética de San Romero al compromiso cristiano ante los desafíos pastorales, sociales y políticos que se nos presentan hoy en día. Tema número 34, libros históricos, libro de Tobías. Rafael revela su identidad a Tobías. De la mano de Monseñor Romero, seguimos realizando esta catequesis en la que estamos considerando últimamente los libros históricos, que son 16 en la Biblia católica. Aunque hay diferentes modos de clasificar y de colocar el orden de los libros. El primero de estos libros, que estamos llamando históricos, fue el de Josué. Después hemos reflexionado el primer libro de Samuel, posteriormente el libro de Reyes. Hemos hablado de Eliseo y Amán, que aparecen en el segundo libro de Reyes. En las últimas catequesis hemos visto el destierro a Babilonia, del que nos habló el libro de las Crónicas, y el retorno de dicho destierro que comentamos en el libro de Nehemías. Hoy, en continuidad con estos libros históricos, consideraremos el libro de Tobías. Monseñor Romero hace solamente una breve mención de este libro, pero las características especiales de este me parece que es importante hacer una breve introducción del mismo. Así, basándonos en la Biblia católica para jóvenes, vamos a hacer una breve introducción. Esta Biblia, publicada por el Instituto Fe y Vida y por la editorial Verbo Divino. ¿De qué trata el libro de Tobías? Para ello le vamos a pedir a nuestro amigo Eduardo Cetino que por favor nos lea las siguientes explicaciones de la Biblia católica para jóvenes. ¿Cuándo se escribió el libro de Tobías? Tobit, judío piadoso y fiel a la ley de Dios, vive expatriado con su familia y queda ciego después de una buena acción. Al mismo tiempo, en otra ciudad vive Sara, joven virtuosa que sufría burlas y humillaciones. Ambos piden en su oración la muerte, pues se sienten turbados por su dolor. Dios responde a sus súplicas enviando al ángel Rafael, el cual cura a Tobit y da a Sara como esposa a Tobías, hijo de Tobit. ¿Por qué decimos que el libro de Tobías está entre los libros deuterocanónicos? ¿Cuáles son? Se escribió en una época de mucho sufrimiento bajo el imperio griego, por lo que el autor coloca la historia en el exilio de Babilonia, otra época de gran dolor. ¿Cuáles son estos libros? ¿Y cómo se forman? El pueblo judío determinó los escritos inspirados por Dios y los consideró sus escrituras sagradas, constituidos por 4 secciones: Pentateuco, históricos, proféticos y otros escritos. Los judíos tradicionales que permanecieron en Palestina e Israel desconfiaban de los libros que habían sido escritos en griego por los judíos en la diáspora, mientras que estos últimos sí los consideraban revelados. Dichos libros son Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico, Sabiduría, Primera y Segunda de Macabeos y parte de los libros de Daniel y Esther. Por diáspora entendemos la época en que los judíos se dispersaron por Egipto y por los pueblos mediterráneos con influencia política y cultural de Grecia y posteriormente de Roma. El Nuevo Testamento cita parte de estos libros. Los apóstoles y los padres de la Iglesia los reconocían como revelación divina. La Iglesia Católica y también la Iglesia Ortodoxa los acepta y los usa en la liturgia, y les da el nombre de deuterocanónicos, que quiere decir aprobados la segunda vez.
En el siglo XVI, Martín Lutero prefirió la opinión de los judíos tradicionales al traducir la Biblia, y por ello otras iglesias cristianas no los toman en cuenta. Agradecemos a nuestro hermano Eduardo Cetino por leernos esos textos de la Biblia Católica para jóvenes. Todos esos datos son complementarios a la catequesis de hoy de Monseñor Romero sobre Tobías y Rafael. Y es que su catequesis, como vimos en el tema anterior, es una catequesis sencilla, sin mayores pretensiones retóricas, ni oratorias, ni de exégesis, etc., ¿verdad? Nos decía, pues, comentando la lectura que Esdras hizo de la palabra de Dios. Por nuestra parte, estamos invitados a ampliar nuestra cultura religiosa. Estamos invitados a leer las introducciones a los libros de nuestras Biblias, a leer también las notas a pie de página que traen nuestras Biblias para ir ampliando nuestros conocimientos, además de esta catequesis. A continuación, preguntamos a Monseñor Romero, ¿qué significa el nombre de Rafael? San Rafael, que significa la medicina de Dios. Monseñor Romero, ¿cuál es la relación entre Tobías y el arcángel Rafael? ¿Cómo? San Rafael, acompañando a Tobías, como ustedes lo pueden leer en el precioso libro bíblico de Tobías, curó de dolencias espirituales y materiales a la familia de aquel peregrino que no se imaginaba que iba siendo acompañado por un arcángel. ¿Cómo descubre Rafael su identidad a Tobías? Hasta que después de terminar su misión en la tierra, desaparece diciéndole: yo soy uno de los 7 espíritus que estamos frente al trono de Dios. ¿Cuál fue la reacción de los dos Tobías? El Tobías padre, Tobit, y Tobías hijo, y su familia, cuando Rafael descubrió su identidad. Y entonces sintieron los dos Tobías, anciano y joven, y toda la familia que habían estado en el contacto con lo divino, por el pensamiento infinito de Dios, y cayeron de rodillas y se postraron en tierra con su rostro topado al suelo para adorar, porque habían estado con un arcángel sin haberlo comprendido. Esa creo que es también nuestra actitud, adorando a uno de los 7 espíritus que están cerca del trono de Dios. Monseñor Romero, ¿qué debemos entender por ángeles según el pensamiento bíblico? Ojalá que Los ángeles, según el pensamiento bíblico, son presencia de Dios. Cuando Cristo dice que en torno de Él, Hijo de Dios, verán sus apóstoles, abundancia de ángeles que suben y bajan, les está diciendo: aquel que crea en mí comprenderá que la vida de Dios ha venido conmigo a este mundo. Los ángeles son mis palabras que yo les predico. Ángeles son mi redención por la cual yo voy a pagar los pecados de todo el mundo. Ángeles en torno del Hijo de Dios es todo eso maravilloso que estamos viviendo en este templo. Aquí cada uno de nosotros es ángel en torno del Hijo de Dios, que así significa en este altar. Aquí está realizándose la visión de Natanael, y a través de los siglos en el cristianismo es Cristo el centro de nuestro amor. Es Cristo el que construye la iglesia. Es Cristo el que predica contra las injusticias y contra los pecados del mundo. Es Cristo por medio de su iglesia que está avanzando en la historia para hacer a los hombres más felices, para predicarles su reino. Ojalá que nosotros podamos decir eso que nos ha dicho Monseñor Romero. Aquí, cada uno de nosotros es ángel en torno al Hijo de Dios. Escuchemos ahora una breve pausa musical.
manto, Jesús. Sentirás que hay alguien a tu lado, soy yo. Mírame tal como soy y perdóname, Señor. Preguntas para la comprensión y aplicación de esta catequesis de hoy. ¿Cuál es el contenido del libro de Tobías? ¿Cuándo se escribió el libro de Tobías? ¿Y en qué época se coloca? ¿Por qué? Una cosa es cuándo se escribe y la otra es cuándo el autor o quienes escribieron este libro, en qué momento de la historia de Israel lo colocan. ¿Por qué decimos que el libro de Tobías está entre los libros deuterocanónicos? ¿Cuáles son esos libros? ¿Cuál fue el proceso que llevaron para formarse? ¿Cuál es el significado del nombre de Rafael? ¿Cuál fue la reacción de la familia de Tobías cuando el ángel descubrió su identidad? ¿En qué sentido somos también nosotros ángeles? ¿Realmente nos sentimos ángeles de Cristo en el modo que explica Monseñor Romero? ¿Por qué? Escuchemos, para finalizar, en la voz de Monseñor Romero, la siguiente aplicación para nuestras vidas. Queridos hermanos, este es el inmenso honor que yo siento, que a través de mis palabras es Cristo el que les está hablando. Como cuando aquí también el Padre les predica, es Cristo el que predica a través del sacerdote y a través del catequista y a través de la presencia del padre y de la madre de familia que enseña el buen camino a sus niños a conocer a Cristo, a hacer su primera comunión, como estos que se van a acercar ahora. Son ángeles, todos aquellos que acercan las almas a Dios y predican a Cristo en el mundo. A esto nos llama la hora presente de la Iglesia, a que realicemos ese milagro del apostolado que Cristo le anunció a uno de sus apóstoles, que creyó en él, precisamente porque le dijo: vas a ver cosas muy grandes en tu predicación, en tu ministerio. Las estamos viendo, hermanos. Son las cosas maravillosas de las muchas gentes que en estas horas se están convirtiendo a la iglesia, de los muchos que están recuperando en la iglesia una gran esperanza, una gran confianza. Estamos viendo a Cristo viviendo en este mundo y a los ángeles de Dios, el poder de Dios que está viniendo a esta tierra, y de esta tierra está surgiendo también en plegarias, en acciones de gracias, en súplicas, en perdón. Hermanas y hermanos, leamos, como dice Monseñor Romero, el precioso libro bíblico de Tobías. Escuchemos lo que Dios nos dice ahí y ojalá seamos como ángeles que acercan las almas a Dios. Llegamos al final de este encuentro. Esperamos sus comentarios, reflexiones y respuestas a nuestros interrogantes escribiéndonos a cursobiblico@sicsal.net. Que San Romero nos acompañe en este caminar.